Buenos días, en el presente video voy a explicar la resolución del siguiente ejercicio. El ejercicio es del examen de 2022, segundo parcial, la parte A, literal B. Dice, demuestre que x sub 0 igual a 0 es un punto singular regular de la ecuación diferencial x y doble prima de x menos 3y prima de x más 2 más x que multiplica a y de x igual a 0. Luego, utilizando la teoría de Frobenius, se plantea la solución en serie de potencias para la ecuación diferencial. A continuación tenemos que determinar la ecuación inicial y la relación de recurrencia de los coeficientes de la serie. También las raíces de la ecuación diferencial inicial y los 4 primeros términos de la solución correspondiente a la raíz de mayor magnitud. Entonces, empezamos con la definición de punto singular. Se dice que un punto singular es, como lo dice su nombre, singular, cuando entre los coeficientes tenemos p de x, un coeficiente que se llama q de x, y el coeficiente que acompaña a y, que se llama r de x. Les ponemos estos nombres en mayúscula y la definición de punto singular es que cuando un punto x sub 0 que se evalúa en el polinomio o función p de x da 0, se llama punto singular. En este caso, como estamos analizando x sub 0 igual a 0, vamos a analizar el punto 0 en la función p de x. Es decir, vamos a reemplazar x sub 0 igual a 0 en x. Al reemplazar 0 en p, nos va a quedar 0 de igual manera. Por lo tanto, se dice que sí es un punto singular. Ahora, para ver si es un punto singular regular, tenemos que analizar dos límites y determinar si existen o no. En este caso serían el límite de x cuando tiende a x sub 0, en este caso es 0, de x menos x sub 0, en este caso es 0, multiplicado por q de x, que sería menos 3. Todo esto dividido para p de x, que es x. Cancelando x con x, nos queda que este límite es menos 3. Y analizando la segunda condición, que es el límite de x cuando tiende a x sub 0, de x menos x sub 0 al cuadrado por r de x, que es 2 más x, todo esto dividido p de x, nos tiene que quedar también un límite que existe. En este caso el límite nos quedaría como límite de x cuando tiende a 0 de x cuadrado por 2 más x sobre x. Se cancela aquí y nos quedaría el límite de x cuando tiende a 0 de x por 2 más x. Reemplazando valores, el 0 aquí, como ya no nos quedaría una indeterminación, podemos multiplicar 0 por 2 más 0, que es 2, diciendo que el límite da 0. Como ambos límites existen, se dice que x sub 0 igual a 0 es un punto singular regular. Listo. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Por la teoría de Frobenius, empezamos a plantear una solución para la ecuación diferencial en serie de potencias, planteando que la solución y de x va a ser una serie de potencias que empieza en n igual a 0 hasta el infinito, ya sub n por x a la n más r, como dice la teoría de Frobenius. Entonces también hallamos asimismo y' de x, que nos va a quedar la sumatoria de n igual a 0 al infinito, ya sub n por n más r por x a la n más r menos 1, y asimismo y doble prima de x, es decir, la segunda derivada de y respecto a x, que nos va a quedar la sumatoria de n igual a 0 al infinito de a sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r menos 1. Listo. Entonces, ya teniendo y prima y doble prima, vamos a reemplazar valores directamente. Reemplazando en la ecuación diferencial x, y doble prima menos 3y prima más 2 más x por y igual a 0, nos va a quedar esto. X por y doble prima por x a la n más r menos 2. Ahora, directamente, esta x, como es independiente de n, que es el término que se va a iterar
y va a ir incrementándose uno a uno en los naturales. Como es muy independiente de eso, podemos introducir a x, que no depende de n, dentro de la sumatoria. Es decir, podemos multiplicar todo esto por x dentro de la misma sumatoria. O aplicando leyes exponentes, es lo mismo que decir que le sumamos 1. Y asimismo, es lo mismo que decir que x nos va a quedar expresada con un exponente elevado a la n más r menos 1. Asimismo, vamos a hacer directamente con los otros términos, que nos quedaría menos 3 por la sumatoria de n igual 0 al infinito de a sub n por n más r por x a la n más r menos 1. Que sería lo mismo que decir que el menos 3 va a entrar dentro de la misma sumatoria, ¿ya? Por propiedades de las sumatorias y de las series. Ya. Asimismo, por propiedad distributiva, podemos distribuir este 2 por y y este x por y, aplicando asimismo propiedades exponentes y propiedades de las series y sumatorias, que nos quedaría la sumatoria de n igual 0 al infinito de 2 a sub n por x a la n más r. Y asimismo, el otro término distribuido, que nos quedaría a sub n por x a la n más r, y la x dentro de la sumatoria, o aplicando leyes de exponentes, n más r más 1 igual a 0. Esta es la misma ecuación diferencial expresada ya como series de potencias. Ahora, como vemos, el término inicial de las cuatro series es 0. Sin embargo, la variable dentro de cada una no tiene en todas el mismo exponente. Es decir, aquí tenemos el exponente n más r menos 1, n más r menos 1, pero aquí el exponente de la x es n más r y n más r más 1. ¿Cómo llegamos a igualar los cuatro exponentes para la x? Pues hacemos en este caso un cambio de variable. Al exponente de x, en este caso, a n más r, lo podemos llamar m más r menos 1, si queremos llegar a algo de esa forma. Es decir, que n va a ser m menos 1. O también se puede decir que m va a ser n más 1. Ya, entonces, ¿cuál va a ser en este caso el término de n inicial o de m inicial para la sumatoria? Va a ser, si n vale 0, va a ser m igual a 1. Y volviendo a la variable original, si queremos con un cambio de variable m igual a n, pues n va a empezar nuevamente en 1, con el cambio de variable que ya hicimos. Asimismo, para este exponente de aquí, vamos a tener un cambio de variable que es n más r más 1, que lo podemos llamar m más r menos 1. Lo que quiere decir que n va a ser igual a m menos, este 1 que está sumando pasaría a restar, o restamos 1 en ambos lados y nos queda m menos 2. O también podemos decir que m es n más 2. Analizando con n igual a 0, que sería el término inicial de la sumatoria, nos quedará que el nuevo término inicial va a ser m igual a 2. Y volviendo al cambio de variable original, podemos decir que n va a empezar en 2. Entonces, reescribimos otra vez la ecuación diferencial ya con los cambios de variable que acabamos de hacer. Nos va a quedar en este caso sumatoria de n igual 0 al infinito de a sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r menos 1 más la sumatoria de n igual 0 al infinito de menos 3 a sub n más r x n más r menos 1 más la sumatoria del nuevo término inicial al infinito por 2 por a sub n ahora vale n ahora vale n menos 1 x elevado a la n más r menos 1 por los cambios de variable que hicimos, y aquí sería n igual, aquí nuevo término es 1, aquí nuevo término es 2 al infinito de a sub n menos 2 por x elevado a la n más r menos 1 igual a 0. Listo. Entonces, como ahora las cuatro sumatorias tienen el mismo exponente, diríamos que podríamos agruparlas y sacar factor común x a la n más r menos 1. Sin embargo, no se puede porque los términos iniciales de cada sumatoria no son los mismos. ¿Cómo llegamos entonces a que todos empiecen
n igual a 2. Pues a cada una de estas le vamos a desarrollar términos iniciales. Por ejemplo, a la primera podemos desarrollar el término con n igual 0 y n igual 1. A esta igualmente, y a esta le podemos desarrollar el término con n igual a 1 y dejarla expresada en su siguiente parte con n igual a 2. Vamos a desarrollar entonces los términos iniciales, quedándonos a sub 0 por 0 más r por 0 más r menos 1 por x al r menos 1. Asimismo el término con n igual a 1 y queda expresado como una sumatoria desde n igual 2 al infinito de a sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r menos 1. Aquí también desarrollamos términos iniciales que nos quedaría 3 a sub 0 por r por x a la r menos 1. Y otro término inicial que sería menos 3 a sub 1 por r más 1 por x a la r. Seguimos expresando en serie de potencias desde n igual 2 al infinito de menos 3 a sub n por n más r por x a la n más r menos 1. Ya. Aquí también desarrollamos solo un término inicial que nos quedaría 2 por a sub 0 por x a la r más la sumatoria de n igual 2 al infinito de 2 a sub n menos 1 x a la n más r menos 1 más la sumatoria de aquí en la que no hace falta expresar ni desarrollar términos iniciales ya que está iniciada en 2 y tiene el exponente que necesitamos en este ejercicio. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer a continuación? Sacar factor común x a la r menos 1 para los términos que la tengan. En este caso sería este de aquí y este. Y sacar factor común x a la r. Y sería este y este. Y luego agrupar las sumatorias como teníamos visto desde un inicio. Bien. Continuando entonces sacamos factor común como habíamos dicho, x a la r menos 1 que multiplicará a sub 0 r menos 1 menos 3 a sub 0 r más x a la r que va a multiplicar a sub 1 r por r más 1 también a menos 3 a sub 1 por r más 1 y asimismo a 2 a sub 0. Y ahora sí podemos agrupar todas las sumatorias desde n igual 2 al infinito que tienen su factor común x a la n más r menos 1 que va a multiplicar a sub n por n más r por n más r menos 1 va a multiplicar también a menos 3 a sub n por n más r, asimismo a 2 a sub n menos 1 y también a sub n menos 2. Bien. Teniendo todo esto dentro de esta sumatoria, igualamos la ecuación diferencial a 0. Ya. Y aquí hay algo que entender también. Este 0 representa el polinomio de coeficiente 0, donde todas las variables, es decir, 0 por x a la 0 más 0 por x a la 1 más 0 por x a la 2 más así hasta 0 por x a la n, o en este caso por x a la n más r menos 1, como nos convendría entender, vamos a decir que cada uno de sus coeficientes va a ser 0, por lo que podemos decir que este coeficiente se va a hacer 0, este coeficiente se va a hacer 0 en este polinomio, en esta ecuación diferencial, y este coeficiente que acompaña a la variable dentro de la sumatoria también se va a hacer 0 para todo n mayor o igual que 2, perteneciente a las naturales.
Entonces, vamos a decir que este coeficiente aquí es 0. Si sacamos factor común a sub 0, nos va a quedar a sub 0 por r menos 1 menos 3r igual a 0. ¿Qué podemos sacar de aquí? Esta pequeña ecuación, si no tomamos en cuenta la sub 0, que es una constante, un real, o una variable libre se podría decir, entonces nos quedaría esta ecuación que depende solamente de r. Esta ecuación de aquí se denomina ecuación indicial, ya que a partir de aquí vamos a hallar índices, o mejor dicho, raíces, que nos van a servir para hallar soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, resolviendo esta pequeña ecuación que depende de r, nos va a quedar esta ecuación de aquí. Resolviéndola, nos quedará de esta forma, y sacando factor común r, nos quedará de esta forma. De aquí salimos con dos resultados válidos, que serían r igual a 0 y r igual a 4. Ahora, como el ejercicio nos lo pide, tenemos que hallar las raíces de la ecuación inicial, halladas aquí, que son 2, y los 4 primeros términos en la solución correspondiente a la raíz de mayor magnitud. Es decir, la raíz que vamos a tener en cuenta para llegar a lo que nos pide el ejercicio es r igual a 4. Entonces, ¿qué hacemos con ese r igual a 4? Como había dicho, esta parte de aquí, que es el coeficiente que acompaña x a la r, se va a hacer 0 también, así como este coeficiente de acá, todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces, puedo igualarlo a 0 utilizando la raíz r igual a 4 para agilizar el proceso. Y llegar a una solución de dicha ecuación diferencial. Entonces, vamos a tener que a sub 1r por r más 1 menos 3 a sub 1 por r más 1 más 2 a sub 0 es igual a 0. ¿Ya? Ahora, utilizando, como habíamos dicho, r igual a 4, vamos a reemplazar valores y vamos a tener esta parte de aquí. A sub 1 por 4 más 1 que es 5, menos 3 por a sub 1 por 4 más 1 que es 5, más 2 a sub 0 igual a 0. ¿Qué podemos hacer con esto si nos queda en función de a sub 1 y a sub 0? Como habíamos dicho, a sub 0 puede ser una variable libre, es decir, podemos dejar los términos posteriores, a sub 1, a sub 2, a sub n, en función de a sub 0, que sería una constante que pertenece a los reales. Es decir, si despejamos a sub 1, que nos quedaría por 20 menos 15, la despejamos, quedándonos a sub 1 igual a menos 2 a sub 0 dividido para 5, donde a sub 0, como decíamos, es una variable libre que pertenece a los reales. Ya. ¿Y cómo expresamos los términos posteriores? Es decir, a sub 2, a sub 3, a sub 4 hasta a sub n. Nos podríamos expresar con esta fórmula de aquí. Perdón, con esta ecuación igualada a 0 y hallar una relación de recurrencia como nos pide el ejercicio. En este caso, si igualamos este paréntesis a 0, nos quedará de esta forma. A sub 0 por a sub n por n más r por n más r menos 1 menos 3 a sub n por n más r más 2 a sub n menos 1 más a sub n menos 2 igual a 0. Listo. Como habíamos analizado que estamos trabajando con n igual a 4, r igual a 4, podemos reemplazar valores a sí mismo y decir que a sub n por n más 4 por n más 4 menos 1 que es 3, menos 3 a sub n por n más 4 más 2 a sub n menos 1 más a sub n menos 2 es 0. Podemos despejar a sub n, quedándonos
n más 4, que sería factor común de n más 3, menos 3, y pasando todo esto al otro lado, a restar, nos quedará menos 2 a sub n menos 1 menos a sub n menos 2. Ahora sí, despejando a sub n, nos quedaría menos 2 a sub n menos 1 más a sub n menos 2 sobre n por n más 4. Esto trabajando con n que está en los naturales y que sean mayores o iguales que 2. Como habíamos analizado en la sumatoria, de 2 en adelante hasta el infinito. Entonces, ya tenemos la relación de recurrencia para a sub n, y lo único que nos faltaría sería desarrollar los 4 primeros términos de la solución. Es decir, hallar a sub 0, tenemos que hallar a sub 1 también, a sub 2 y a sub 3. A sub 1 ya lo tenemos expresado en función de a sub 0, por lo que nos quedaría hallar a sub 2, que utilizando esta relación de aquí sería menos 2 a sub 1 más a sub 0 entre 2 por 2 más 4, que sería 6. Entonces nos quedaría menos 2 por a sub 1, dijimos que era menos 2 quintos de a sub 0, más a sub 0 entre 12. Y nos queda 4 quintos menos 2, claro, aquí era entre paréntesis, esta parte de aquí. Ya, ahí sí. Nos quedaría 4 quintos de a sub 0 menos la parte de aquí. Este menos 2 va aquí adentro, sería menos 4. Y nos queda menos a sub 0. Entonces, 4 quintos de a sub 0 menos a sub 0 va a ser menos 1 quinto. Menos 1 quinto de a sub 0 entre 12, que nos quedaría menos a sub 0 entre 12 por 5, 60. Ya, esta es la relación entre a sub 2 y a sub 0. Y para hallar a sub 3, reemplazaríamos así mismo en la fórmula. Menos 2 veces a sub 2, es decir, menos 2 veces más a sub 1, que a sub 1 es todo esto dividido para n, que es 3, por n más 4, que es 7. Quedándonos entonces esto de aquí, menos 1 entre 21, menos a sub 0 para 30, menos 2 quintos de a sub 0, quedándonos menos 1 entre 21 por 30, que multiplica, que es denominador de esta fracción de aquí, que nos quedaría menos 12 a sub 0 resolviendo. Nos queda menos 12 menos 1 menos 13 por el menos de acá, sería 13 veces a sub 0 dividido el producto entre 21 y 30, que sería 630. Ya. Tenemos entonces los 4 coeficientes principales, que los podemos escribir. Entonces ya podríamos escribir la solución de la EDO, teniendo en cuenta la raíz de mayor magnitud, que es R igual a 4. Y entonces nos quedaría de esta forma: sumatoria de n igual 0 hasta el infinito, como planteamos en un inicio, de a sub n por x a la n más r, que sería n más 4. Quedándonos entonces a sub 0 por x a la cuarta, más a sub 1 por x a la quinta, más a sub 2 por x a la sexta, más a sub 3 x a la séptima, más, así hasta el infinito. Y reemplazando valores y dejando todo en función de a sub 0, nos quedaría a sub 0, que va a multiplicar a x a la cuarta, más a sub 1, que dijimos que es esta parte de aquí con el a sub 0, que ya está como factor común, más a sub 2 por x a la sexta, que sería 1 entre 60 por x a la sexta, más a sub 3 por x a la séptima, así más, hasta el infinito, teniendo en cuenta que a sub 0 pertenece a los reales. Listo.
Eso es todo el ejercicio y muchas gracias por su atención.